El conde Lucanor. Lo que sucedió a los cuervos con los búhos. Hablaba otro día el conde Lucanor con Patronio, su consejero, y le dijo: Patronio, estoy en lucha con un enemigo muy poderoso, que tenía en su casa un pariente que se había criado con él y a quien había favorecido muchas veces. Una vez, por una disputa entre ellos, mi enemigo causó graves daños y deshonró a su pariente que, aunque le estaba muy obligado, pensando en aquellas ofensas y buscando la forma de vengarse, decía aliarse conmigo. Creo que me sería hombre muy útil, pues podría dejarme el mejor modo de hacerle daño a mi enemigo, ya que no lo conoce muy bien. Por la gran confianza que me merecéis y por vuestro buen sentido, os ruego que me aconsejéis el modo de solucionar esta duda. Señor conde Lucanor, dijo Patronio, lo primero que debo deciros es que ciertamente este hombre ha venido a vos para engañaros y para que sepáis cómo lo intentará conseguir. Me gustaría que supierais lo que sucedió a los cuervos con los búhos. El conde le preguntó lo que había sucedido en este caso. Señor conde Lucanor, dijo Patronio, los cuervos y los búhos estaban en guerra entre sí, pero los cuervos llevaban la peor parte porque los búhos, que solo salen de noche y de día permanecen escondidos en lugares muy ocultos, volaban al amparo de la oscuridad hasta los árboles donde se cobijaban los cuervos, golpeando o matando a cuantos podían. Como los cuervos sufrían tanto, uno de ellos, muy experimentado, al ver el grave daño que recibían los suyos, habló con sus parientes los cuervos y encontró un medio para vengarse de sus enemigos los búhos. Ese era el medio que pensó y puso en práctica. Los cuervos le arrancaron las plumas, excepto algunas de las alas, por lo que volaba muy poco y mal. Así, lleno de heridas, se fue con los búhos, a los que contó el mal y el daño que le habían causado los cuervos, porque él no quería la guerra contra los búhos, por lo cual, si ellos lo aceptaban como compañero, estaba dispuesto a decirles las mejores maneras para vengarse de los cuervos y hacerles mucho daño. Los búhos, al oírlo, se pusieron contentos porque pensaban que con este aliado podrían derrotar a sus enemigos los cuervos, con lo cual empezaron a tratarlo muy bien y le hicieron partícipe de sus planes secretos y de sus proyectos para la lucha. Sin embargo, había entre los búhos uno que era muy viejo y que tenía mucha experiencia, que cuando se enteró de lo del cuervo, descubrió el engaño que les preparaba y fue a explicárselo al cabecilla de los búhos, diciéndole que con toda seguridad aquel cuervo se les había unido para conocer sus planes y preparar su derrota, por lo que debía alejarlo de allí inmediatamente. Pero este experimentado búho no consiguió que sus hermanos le hicieran caso, por lo cual, al ver que no lo creían, se alejó de ellos y se fue a vivir a un lugar donde los cuervos no pudieron encontrarlo. Los búhos, no obstante, siguieron confiando en el cuervo. Cuando le crecieron otra vez las plumas, dijo a los búhos que pues ya podía volar. Iría en busca de los cuervos para decirles dónde estaban, y de esta manera, reunidos todos los búhos, podrían acabar con sus enemigos los cuervos, cosa que les agradó mucho.
Al llegar el cuervo donde estaban sus hermanos, se juntaron todos y, como sabían los planes de los búhos, los atacaron de día. Cuando ellos no vuelan y están tranquilos y sin deseo, y destrozaron y mataron a tantos búhos que los cuervos quedaron como únicos vencedores. Así le sucedió a los búhos por fiarse del cuervo, que es por naturaleza enemigo suyo. Vos, señor conde Lucanor, pues sabéis que este hombre que quiere aliarse con vos debe vasallaje a vuestro enemigo, por lo cual él y toda su familia son vuestros enemigos también. Os aconsejo que no apartéis de vuestra compañía, porque es seguro que pretende engañaros y busca vuestro mal. Pero si él os quiere servir desde fuera de vuestras tierras, de modo que nunca conozca vuestros planes ni pueda perjudicaros, y verdaderamente hiciera tanto daño a aquel enemigo vuestro, que nunca pudiera hacer las paces con él, entonces podréis confiar en ese pariente despechado, haciéndolo siempre con cautela para que no os pueda resultar peligroso. El conde pensó que este era un buen consejo, obró según él y le fue muy provechoso. Y como Don Juan comprendió que se trataba de un cuento muy bueno, lo mandó escribir en ese libro e hizo estos versos que dicen así: al que antes tu enemigo solía ser, ni en nada ni nunca le debes creer. Cuento 21. Outra vez, hablando el conde Lucanor con Patronio, su consejero le dijo: Patronio, yo tenía un pariente a quien quería mucho y a su muerte dejó un hijo muy pequeño que se ha criado conmigo. Por la gratuidad y el cariño que siempre tuve a su padre, y también porque espero que él me ayude cuando su edad se lo permita. Sabe Dios que lo quiero como a un hijo, aunque este muchacho es muy inteligente y con el tiempo será de la nobleza. Me gustaría mucho que su juventud no le llevase por más caminos, pues la inexperiencia de los jóvenes los engaña y les deja ver los más convenientes. Por vuestro buen entendimiento, os ruego que me digáis la manera de conseguir que este mancebo haga siempre lo más conveniente para su cuerpo y para su hacienda, porque no quería que fuera víctima de su propia juventud. Señor conde Lucanor, dijo Patronio, que podáis hacer por este mancebo lo que creo mejor para él. Me gustaría que supierais lo que pasó a un gran filósofo como rei joven, ao que había educado. El conde le preguntó lo que había sucedido. Señor conde Lucanor, dijo Patronio, había un rey que tenía un hijo y lo encomendó al filósofo de toda su confianza para que se educare junto a él. Cuando el rei murió, el infame todavía muy pequeño y siguió siendo educado por el filósofo hasta cumplir los 15 años. Pero al entrar en la juventud, aquel muchacho comenzó a despreciar las enseñanzas de sabio y a seguir las de otros consejeros, que, como no querían a sus pupilos, ni tampoco tenían obligaciones con ellos, no se preocupaban por alejarlos del mal. Seguindo el joven rey este caminho, es muy poco tiempo
pude verse como sua saúde e sua hacienda estavam arruinándose. Todo mundo o criticava por perder sua saúde e malgastar sua hacienda. Como a situação era cada vez pior, eu sábio que eu havia educado sentia pois não sabia gritado muitas vezes corrigido com ruegas e súplicas e incluso com dureza sem conseguir que cambiasse de vida, já que sua juventude lhe impedia ser mais consciente. Compreendendo, o filósofo que só lhe dava remédio para corri-lo, penso actuar como oires. Em penso, o filósofo decide de vez em quando, a corte que eu podia ler o futuro em voevo e canto de las aves. Sim, que nadie en el mundo lo aventajara, tantos e tantos nobles se lo escucharon, que hecho llegó a oídos de joven rei, el cual, quando lo supo, perguntou ao sábio se era certo que interpretava o canto de las aves também, como se dizia em palácio. Aunque o filósofo quiso negá-lo em princípio, ao fim reconheceu ser verdade, pero le aconselho que nadie le supuese. Como os jóvenes sempre estás impaciente por saber e por fazer as coisas. O rei, que era jovem, estava ansioso por ver como interpretavam os alheiros aquele filósofo. Por isso, quando o sábio mais lo dilatava, tanto mais lhe insistia o rei, que conseguiu sair dia muito de manhã com o filósofo para escutar o que nadie lo supiera. Aquele dia madrugaram muito. O filósofo se encaminhou com o rei por vade onde havia numerosas aldeias yermas e abandonadas, e depois de passar por muitas, vieram corneja que sanabras desde árbol. Ele mostrou ao filósofo que isso como se lá entendesse. Outra corneja começou também a grasnar em outro árbol, e ambos estiveram grasnando, umas vozes da direita e outras lá da esquerda. Depois de escutar-las um rato, o sábio filósofo começou a chorar amargamente, a romper suas vestiduras e a dar grandes mostras de dolor. Quando o rei moço assim lo viu, quedou muito assustado e perguntou ao filósofo por que lo hacía. O sábio, sin embargo, quis ocultar-lhe os motivos, pero tanto lhe insistiu o jovem rei que o filósofo lhe respondeu que mais que era es muerte que vivo, porque não solo os homens, sino também as aves sabiam já que, por sua falta de prudência, perderia tierra e hacienda, e todos hariam escárnio de seu nome. O rei jovem lhe pediu que lo se explicara. Le contesta o sábio que aquellas dos cornejas haviam acordado a casar seus filhos, e le que havia hablado primeiro lhe dijo a la segunda que, como o matrimônio estava concertado desde hacía muito tempo, havia chegado o momento de celebrá-lo. A outra conserra lhe contestou que era verdade que lo haviam acordado, mas agora, graças a Deus, ella era mais rica que a outra, pois desde que reinava aquele jovem rei, estavam abandonadas todas as aldeias de valle, por lo qual ella encontrava muitas culebras, lagartos, sapos e outros animais que se criavam em lugares abandonados, e com todos
ellos tenían más y mejor comida, por la que ya no era casamiento entre iguales. La otra coneja, al escuchar a su comadre, empezó a reír y le dijo que hablaba sin buen juicio y por este motivo quería proponer el casamiento, pues si Dios dejaba vivir más a ese rey, ella sería mucho más rica porque el valle donde vivía, que tenía 10 veces más aldeas, quedaría abandonada, por la cual no había motivo para aplazar el casamiento, y así acordará celebrarse enseguida las bodas. Cuando este oyó, el rey joven se disgustou muito e empezó a pensar como había llegado su reino a tal estado. Viendo el filósofo la tristeza y la preocupación del rey y que verdaderamente quería enmendarse, le dio muy sabios consejos, de manera que en muy poco tiempo el rey cambió de vida, mejorando así su reino, su propia salud. Vós, Senhor Conde, podes haber criado a esse mancebo e queres levá-lo por el buen caminho. Buscai o modo de que, com buenas palavras e com buenos exemplos, entenda como deve ocupar-se de seus assuntos. Pero nunca lo intentéis com insultos ou castigos. Pensad que assim podereis corrigi-lo, porque está la condición de los jóvenes que enseguida aborrecen a quien los elogia con recomendaciones, sobre todo si es persona de alcurnia, pues lo tomo como una ofensa sin darse cuenta de su erro, pues no hay mejor amigo que quiera amonestar a los jóvenes para que no busquen su propio daño, aunque ellos no lo entienden así y se dan por ofendidos. Se os portais duramente com ele, nascerá entre os tantas antipatia que só os reportará perjuízos e adelante. Ao conde lhe agradou muito esse conselho de patrônio, obra segundo ele e lhe foi muito bem. E como a Don Juan lhe gostou muito este cuento, lo mando poner com este livro e hizo los versos que dizem assim: não amonesteis ao jovem com dureza, mostrar-lhe su caminho com fraqueza. Cuento 22. Lo que sucedió al león y al toro. Hablaba otra vez el conde Lucanor con Patronio, su consejero, y le dijo así: Patronio, tengo un amigo muy poderoso y muy ilustre, del que hasta ahora solo he recibido favores, pero me dicen que no solo he perdido su estimación, sino que además busca motivos para venir contra mí. Por eso tengo dos grandes preocupaciones. Si levanta contra mí me puede ser muy perjudicial, y si por otra parte descubre mis sospechas y mi alejamiento, él hará otro tanto, por lo cual nuestras desavenencias irán en aumento y romperemos nuestra amistad. Por la gran confianza que siempre me he ofrecido, os ruego que me aconsejes lo más prudente para mí en este asunto. Señor conde Lucanor, dijo Patronio, para que podáis evitaros todo eso, me gustaría que supierais lo que sucedió al león y al toro. El conde me rogó que se le contara. Señor conde Lucanor, dijo Patronio, el león y el toro eran muy amigos y como los dos son muy fuertes y poderosos, dominaban y sometían a los demás animales, pues el león, ayudado por el toro, reinaba sobre todos los animales que comen carne, y el toro, con la ayuda del león, lo hacía sobre todos los que comen hierba.
Cuando todos los animales comprendieron que el león y el toro los dominaban por la ayuda que se prestaban uno al otro, que ello les producía graves daños, hablaron entre sí para ver la forma de acabar con su tiranía. Vieron que si lograban desavenir al león y al toro, podrían romper el yugo de su dominio, por lo cual los animales rogaron a la zorra y al carnero, que eran los privados del león y del toro respectivamente, que buscasen el medio de romper su alianza. La zorra y el carnero prometieron hacer cuanto pudiesen para conseguirlo. La zorra, consejera del león, pidió al oso, que es el animal más fuerte y poderoso de los que comen carne después del león, que le dijera a este como el toro hacía ya tiempo que buscaba hacerle mucho daño, por lo cual, y aunque no fuera verdad, pues se lo habían dicho hacía ya varios días, debía estar precavido. Lo mismo dijo el carnero, consejero del toro, al caballo, que es el animal más fuerte entre los que se alimentan de hierba después del toro. El oso y el caballo dieron este aviso al león y al toro, que aunque no le creyeron del todo, pues algo sospechaban de quienes eran casi tan fuertes como ellos, creyendo que buscaban su desavenencia, no por ello dejaron de sentir cierto deseo mutuo, por lo cual los dos, león y toro, hablaron con la zorra y con el carnero, que eran sus privados. Estos dijeron a sus señores que quizás el oso y el caballo les habían contado aquello para engañarlos, pero no obstante les aconsejaban observar bien dichos y hechos que de allí en adelante hicieron el león y el toro, para que cada uno obrase según lo que viera en el otro. Al oír esto, creció la sospecha entre el león y el toro, por lo que los demás animales, viendo que aquellos empezaban a resellar el uno del otro, empezaron a propagar abiertamente sus desconfianzas, que sin duda eran debidas a la mala intención que cada uno guardaba contra el otro. La zorra y el carnero, que solo buscaban su conveniencia como falsos consejeros, y habían olvidado la lealtad que debían a sus señores, en lugar de decirles la verdad, los engañaron. Tantas veces previnieron al uno contra el otro que la amistad entre el león y el toro se trocó en mutua aversión. Los animales, al verlos así enemistados, pidieron una y otra vez a sus jefes que entrasen en guerra. Y aunque les daban a entender que solo miraban por sus intereses, buscaban los propios, haciendo y consiguiendo que todo el daño cayese sobre el león y el toro. Así acabó esta lucha, aunque el león hizo más daño al toro, disminuyendo mucho su poder y su autoridad. Salió el tan debilitado que ya nunca pudo ejercer su dominio sobre los otros animales de su especie ni sobre los de otras especies, y cogerlos para sí como antes. Así, dado que el león y el toro no comprendieron que, gracias a su amistad y a la ayuda que se prestaban el uno al otro, eran respetados y temidos por el resto de los animales, y porque no supieron conservar su alianza, desoyendo los malos consejos que les daban quienes querían sacudirse su yugo y conseguir, en cambio, que fueron el león y el toro los sometidos. Estos quedaron tan debilitados que, si antes eran ellos señores y dominadores, luego fueron ellos los subjugados. Vos, señor conde Lucanor, evitad que quienes os hacen sospechar de vuestro amigo sigan en paz con él, como los hicieron los animales con el león y el toro. Por ello os aconsejo que, si ese amigo vuestro es persona leal y siempre
os ha favorecido con buenas obras, dando pruebas de su lealtad, y si tenéis la misma confianza con buen hijo o con buen hermano, no creáis nada que os digo en su contra. Por el contrario, será mejor que le digáis las críticas que os hablan de él, con la seguridad de que os contará las que le lleguen de vos, castigando además a quienes hurtan esas mentiras, para que otros no se atrevan a levantar falsos testimonios. Pero si se trata de una persona que cuenta con vuestra amistad solo por un tiempo y por necesidad, o solo casualmente, no hagáis ni digáis nada que pueda llevarle a pensar que sospecháis de él o que podéis retirarle vuestro favor, mas disimulad sus errores, que de ninguna manera podrá haceros tanto daño que no podáis prevenirlo con tiempo suficiente. ¿Cómo sería el que recibiríais si rompéis vuestra alianza por escuchar a los malos consejeros, como ocurrió en el cuento? Además, a ese amigo hacerle ver con buenas palabras cuán necesaria es la colaboración mutua y recíproca para él y para vos, así haciéndole mercedes y favores y mostrándole vuestra buena disposición, no recelando de sin motivo, no creyendo a los envidiosos y embusteros, y demostrándole que tanto necesitáis su ayuda como él la vuestra. Durará la amistad entre los dos y ninguno caerá en el error en que cayeron el león y el toro, lo que les llevó a perder todo su dominio sobre los demás animales. Al conde le gustó mucho este consejo de Patronio, obró de acuerdo con sus enseñanzas y le fue muy bien. Y viendo don Juan que el cuento era muy bueno, lo mandó escribir en ese libro e hizo unos versos que dicen así: por dichos y por obras de algunos mentirosos, no rompas tu amistad con hombres provechosos. Cuento 23. Lo que hacen las hormigas para mantenerse. Otra vez hablaba el conde Lucanor con Patronio, su consejero, de este modo: Patronio, como todos saben, y gracias a Dios, soy bastante rico. Algunos me aconsejan que cómo puedo hacerlo, me olvide de preocupaciones y me dedique a descansar y a disfrutar de la buena mesa y del buen vino, pues tengo con que mantenerme y aún puedo dejar muy ricos a mis herederos. Por vuestro buen juicio os ruego que me aconsejéis a lo que debo hacer con este caso. Señor conde Lucanor, dijo Patronio, aunque el descanso y los placeres son buenos, para que hagáis en esto lo más provechoso, me gustaría mucho que supierais lo que hacen las hormigas para mantenerse. El conde le pidió que se lo contara y Patronio le dijo: Señor conde Lucanor, son las hormigas, y aunque por su tamaño no cabría pensarlas muy inteligentes, veréis como cada año en tiempo de siega y trilla salen ellas de sus hormigueros y van a las eras, donde se aprovisionan de grano, que guardan luego en sus hormigueros. Cuando llegan las primeras lluvias, las hormigas sacan el trigo fuera, diciendo las gentes que lo hacen para que el grano se seque, sin darse cuenta de que están en un error al decir eso. Pues bien sabéis que vos que cuando las hormigas sacan el grano por primera vez del hormiguero, es porque llegan las lluvias y comienza el invierno. Si ellas tuviesen que poner a secar el grano cada vez que llueve, trabajo tendría, además de que no podrían esperar que el sol lo secara, y ya que en invierno queda oculto
tras las nubes y no calienta nada. Sin embargo, el verdadero motivo de que pongan a secar el grano la primera vez que llueve es este. Las hormigas almacenan en sus graneros cuanto pueden solo una vez y solo les preocupa que estén bien repletos. Cuando han metido el grano en sus almacenes, se juzgan a salvo, pues piensan vivir durante todo el invierno con esas provisiones. Pero al llegar la lluvia, como el grano se moja, empieza a germinar. Las hormigas, viendo que si crece dentro del hormiguero, el grano no les servirá de alimento, sino que les causará graves daños e incluso la muerte. Lo secan afuera y comen el corazón de cada granito, que es de donde salen las hojas, dejando solo la parte de fuera, que les servirá de alimento todo el año. Pues por mucho que llueva, ya no puede germinar ni taponar con sus raíces y tallos las salidas del hormiguero. También veréis que, aunque tenga bastantes provisiones, siempre que hace buen tiempo salen al campo para recoger las pequeñas hierbecitas que encuentran. Por si sus reservas no les permitieran pasar todo el invierno. Como veis, no quieren estar ociosas ni malgastar el tiempo de vida que Dios les concede, pues se viene a aprovechar de él. Vos, señor conde, si la hormiga, siendo tan pequeña, da tales muestras de inteligencia y tiene tal sentido de la previsión, debéis pensar que no existe motivo para que ninguna persona, y sobre todo las que tienen responsabilidades de gobierno y han de bailar por sus grandes señoríos, quiera vivir siempre de lo que ganó, pues por muchos que sean los bienes no durarán demasiado tiempo si cada día los gasta y nunca los repone. Además, esto parece que se haga por falta de valor y de energía para seguir en la lucha. Por tanto, debo aconsejar que si quieres descansar y llevar una vida tranquila, lo hagas teniendo presente vuestra propia dignidad y honra, y velando para que nada necesario os falte, ya que si deseáis ser generoso y tenéis mucho que dar, no os faltarán ocasiones en que gastar para mayor honra vuestra. Al conde le agradó mucho este consejo que Patronio le dio y obró según él y le fue muy provechoso. Y como a don Juan le gustó el cuento, lo mandó poner en este libro y hizo unos versos que dicen así: no comas siempre de lo ganado, pues en penuria no morirás honrado. Hablaba el conde Lucanor con Patronio, su consejero, y le dijo: Patronio, en mi casa se crían y educan muchos mancebos que son hijos de grandes señores o de simples hidalgos, y en los cuales puedo ver cualidades muy diferentes por vuestro buen juicio y hasta donde os sea posible. Os ruego que me digáis quiénes de esos mancebos llegaron a ser hombres cabales. Señor conde, contestó Patronio, esto que me decís es difícil saberlo con certeza, pues no podemos conocer las cosas que están por venir, y lo que preguntáis es cosa futura, por lo que no podemos saberlo con certidumbre. Mas lo poco que de esto podemos intuir es por ciertos rasgos que aparecen en los jóvenes, tanto por dentro como por fuera. Así, podemos observar por fuera que la cara, la postura, el color, la forma del cuerpo y de los miembros
son reflejo de la constitución de los órganos más importantes, como el corazón, el cerebro o el hígado. Aunque son señales, nada podemos saber por ellas con exactitud, pues pocas veces concuerda esta y a que si unas apuntan una cualidad, otras indican la contraria. Todo. Las cosas suelen suceder según los indicios de estas señales. Los indicios más seguros son la cara y sobre todo la mirada, así como la postura, que muy pocas veces nos engañan. No penséis que se llama puesto al ser hombre guapo o feo, pues muchos hombres son bellos y gentiles y no tienen la postura de hombre, y otros que parecen feos tienen mucha gracia y atractivo. La forma del cuerpo y de los miembros son señales de la constitución del hombre y no indican si será valiente o cobarde. Aunque con todo, estas señales no revelan con certeza cómo serán sus obras. Como os digo, son simples señales. Y ello quiere decir que no son muy seguras, pues la señal solo nos hace presumir que pueda ocurrir así. En fin, para responder a lo que me preguntáis, sin embargo, para conocer a los mancebos, son mucho más indicativas las señales anteriores, y así me gustaría que supieses cómo probó un rey moro a sus 3 hijos, para saber quién habría de ocupar el trono a su muerte. El conde le rogó que así lo hiciera. Señor, conde Lucanor, pero patrón, un rey moro tenía 3 hijos, y como el padre puede dejar el trono al hijo que quiera. Cuando se hizo, vieron los hombres más ilustres de su reino le rogaron que indicara cuál de sus 3 hijos le sucedería en el trono. El rey contestó que pasado un mes les daría la respuesta. Al cabo de unos días, una tarde, dijo el rey a su hijo mayor, que al día siguiente, de madrugada, quería cabalgar y deseaba que lo acompañara. Aquella mañana, llegó el infante mayor a la cámara del rey, pero no tan pronto como su padre le había ordenado. Cuando llegó, le dijo el rey que quería vestirse y que le hiciera traer la ropa en el infante. Mandó al camarero que la trajese, pero el camarero le preguntó qué ropa quería el rey. El infante volvió a preguntárselo a su padre, el cual respondió que quería la aljuba. El infante volvió y dijo al camarero que el rey quería la aljuba. El camarero preguntó qué manto llevaría el rey, y el infante hubo de regresar junto a la monarca para preguntárselo. Así ocurrió con cada vestidura, yendo y viviendo el infante con las preguntas, hasta que el rey lo tuvo preparado todo. Entonces vino el camarero que vistió y calzó al monarca. Cuando el rey estuvo ya vestido y calzado, mandó al infante que le hiciera traer un caballo, y el infante se lo dijo al caballero. Este le preguntó qué caballo quería el rey. El infante volvió a preguntárselo a su padre, y lo mismo ocurrió con la silla de montar, el freno, la espada y las espuelas, es decir, con todos los aparatos necesarios para cabalgar, preguntándole siempre al rey lo que quería. Cuando ya estaba todo preparado, dijo el rey al infante que no podía dar el paseo a caballo, pero que fuera él por la ciudad
y se fijara bien en todas las cosas que viera para que luego se las contara. El infante cabalgó en compañía de los hombres más ilustres de la corte y con músicos que tocaban tambores, timbales y toda la clase de instrumentos. El infante dio un paso por la ciudad y cuando volvió a notar el rey, ese le preguntó qué opinaba de lo que había visto. Le contestó el infante que todo estaba muy bien, salvo los timbales, tambores, que hacía mucho ruido. Pasado algunos días, el rey mandó a hijo segundo que fuese a su cámara por la mañana. El infante así lo hizo. El rey lo sometió a las mismas pruebas que el hermano mayor. El segundo obró con su hermano y respondió con las mismas palabras de su hermano. Y al cabo de pocos días, el rey mandó a hijo menor que viniese a verlo muy temprano. El infante madrugó mucho y se fue a las habitaciones del rey, donde esperó a que el rey despertara. Cuando su padre estuvo dispuesto, entró en la cámara real. El hijo menor que se postró ante su padre en señal de su sumisión y respeto. El rey le ordenó que le trajera la ropa. El infante le preguntó lo que quería ponerse para vestir y calzar, y de una sola vez fue por todo y se lo trajo, no queriendo ni permitir que nadie le vestiera, sino él, con lo que daba a entender que se sentía orgulloso de su padre. El rey se viera cuidado y atendido solarme por el juez. Era su padre y merecía cuantas atenciones le pudiera otorgar. Cuando el rey ya estaba vestido y calzado, ordenó al infante que hiciera traer su caballo. El infante le preguntó qué caballo deseaba, así como todo lo necesario para cabalgar, como la silla, el freno y la espada. También le preguntó quién quería que lo acompañase y cuántas cosas podía necesitar. Hecho eso de una sola vez, lo trajo todo y lo dispuso como el rey había ordenado. Cuando estaba todo dispuesto, el rey dijo al infante que no quería salir a pasear, que fuera solo y que luego le contase todo cuanto viera. El infante salió a caballo acompañado por cortesanos y caballeros, como lo había hecho a sus dos hermanos. Ninguno de ellos sabía que pretendía ir actuando así. Cuando el infante salió, mandó que le enseñaran el interior de la ciudad, las calles, el lugar donde se guardaba el tesoro real, las mezquitas y todos los monumentos. También preguntó cuántas personas vivían allí. Después salió fuera de las murallas y mandó que lo acompañasen todos los hombres de armas de a pie y de a caballo, pidiéndoles que combatieran y le hicieran una demostración de su habilidad con las armas y cuantos ejercicios de ataque y defensa supieron. Luego revisó murallas, torres y fortalezas de la ciudad, y cuando lo hubo visto todo, volvió junto a su padre el rey. Regresó al palacio. Entrada la noche, el rey le preguntó por las cosas que había visto, contestándole el infante que con su permisión le diría la verdad. El rey, su padre, le ordenó que se la dijera, so pena de perder su bendición. El infante respondió que aunque lo que consideraba un buen rey, no lo era tanto, pues si les hubiera sido, como tenía tan buenos soldados y caballeros, tanto poder y tanto bienes, ya había conquistado todo el mundo. Al rey
Le agradó mucho esta crítica sincera y aguda que le hizo el infante, por lo que al llegar el brazo que había señalado a sus nobles, le señaló como heredero al hijo menor. El rey, señor conde, actuó así por las señales que vio en cada uno de sus hijos, pues aunque hubiera preferido que le sucedería cualquiera de los otros dos, no lo juzgó acertado y eligió el menor por su prudencia. Y vos, señor conde, si queréis saber que mancebo será noble más valioso, fijaos en estas cosas, y así podréis intuir algo y aún bastante de lo que cada uno llegará a ser. Al conde le agradó mucho lo que Patronio le contó, y con don Juan pensó que era un buen cuento. Lo mandó poner en este libro e dijo estos versos que dice así: por palabras y hechos bien podrás conocer, y jóvenes mancebos que llegarán a ser. Es lo que sucedió al árbol de la mentira. Un día hablaba el conde Lucanor con Patronio, su consejero, y le dijo: Patronio, sabed que estoy muy pesaroso y él continúa pelea con unos hombres que no me estiman, y son tan farsantes y tan embusteros que siempre mienten, tanto a mí como a quienes traten. Dicen unas mentiras tan parecidas a la verdad que, si a ellos les resultan muy beneficiosas, a mí me causan gran daño, pues gracias a ellas aumentan su poder y levantan de contra mí. Pensad Dios, sabe hacerlo igual de bien. Pero como la mentira es mala, nunca me he valido de ella. Por vuestro buen entendimiento, os ruego que me aconsejéis el modo de actuar frente a estos hombres. Señor conde Lucanor, dijo Patronio, para que hagáis lo mejor y más beneficioso, me gustaría mucho contaros lo que sucedió a la verdad y la mentira. El conde le pidió que así lo hiciera. Señor conde Lucanor, dijo Patronio, la verdad y la mentira se pusieron a vivir juntas una vez y, pasado cierto tiempo, la mentira, que es muy inquieta, propuso a la verdad que plantara un árbol para que les diese fruta y poder disfrutar de su sombra en los días más calurosos. Aceptó aquella propuesta. Cuando el árbol estuvo ya plantado y había empezado a crecer frondoso, la mentira propuso a la verdad que se lo repartieran entre las dos, cosa que agradó a la verdad. La mentira, dándole a entender con razonamientos muy bellos y bien construidos que la raíz mantiene al árbol, le da vida y por ello es la mejor parte y la de mayor provecho. Aconsejó a la verdad que se quedara con las raíces que viven bajo tierra, en tanto ella se contentaría con las ramitas que aún habían de salir y vivir por encima de la tierra, lo que sería un gran peligro, pues estarían a merced de los hombres que les podrían cortar o pisar, cosa que también podrían hacer las aves. También le dijo que los grandes calores podrían secarlas y quemarlas los grandes fríos. Por el contrario, las raíces no estarían expuestas a estos peligros. Al oír la verdad todas estas razones, como es bastante crédula, muy confiada y no tiene malicia alguna, se dejó convencer por su compañera la mentira, creyéndose verdad lo que le decía. Como pensó que la mentira le aconsejaba coger la mejor parte, la verdad se quedó con la raíz y se puso muy contenta con su parte. Cuando la mentira terminó su reparto, se alegró muchísimo por haber engañado a su amiga, gracias a su hábil manera de mentir. La verdad se metió
bajo tierra para vivir, pues allí estaban las raíces. Ella había elegido. La mentira permaneció encima de la tierra, con los hombres y los demás seres vivos. Y como la mentira es muy lisonjera, en poco tiempo se ganó la admiración de las gentes, pues su árbol comenzó a crecer y a echar grandes ramas y hojas que daban fresca sombra. También nacieron en el árbol flores muy hermosas, de muchos colores y gratas a la vista. Al ver las gentes un árbol tan hermoso, empezaron a reunirse junto a él muy contentas, gozando de su sombra y de sus flores, que eran de colores muy bellos. La mayoría de la gente permanecía allí, e incluso quienes vivían lejos se recomendaron el árbol de la mentira por su alegría, sosiego y fresca sombra. Cuando todos estaban juntos bajo aquel árbol, como la mentira es muy sabia y muy halagüeña, les otorgaba muchos placeres y les enseñaba su ciencia. Ellos aprendían con mucho gusto. De esta forma ganó la confianza de casi todos. A unos le enseñaba mentiras sencillas, a otros más sutiles, mentiras dobles, a los más sabios mentiras triples. Señor conde, debe saber que es mentira sencilla cuando uno dice a otro: don fulano, yo haré tal cosa por vos, sabiendo que es falso. Mentira doble es cuando una persona hace solemnes promesas y juramentos, otorga garantías, autoriza a otros para que negocien por él y, mientras va dando tales certezas, va pensando la manera de cometer su engaño. Mas la mentira triple, muy dañina, es la del que miente y engaña diciendo la verdad. Tanto sabía de eso la mentira y también lo enseñaba a quienes querían mantenerse a la sombra de su árbol, que los hombres siempre acababan sus asuntos engañando y mintiendo. No encontraban a nadie que no supiera mentir y no acabara siendo iniciado en esta falsa ciencia, en parte por la hermosura del árbol y en parte también por la gran sabiduría que la mentira les enseñaba. Las gentes deseaban mucho vivir bajo aquella sombra y aprender lo que la mentira podía enseñarles. Así, la mentira se sentía muy honrada y era muy considerada por las gentes, que buscaban siempre su compañía. Al que menos se acercaba a ella y menos sabía de sus artes, todos los despreciaban e incluso él mismo se tenía en poco. Mientras esto le ocurría a la mentira, que se sentía muy feliz, la triste y despreciada verdad estaba escondida bajo la tierra, sin que nadie supiera de ella ni la quisiera ir a buscar. Viendo la verdad que no tenía con qué alimentarse, sino con las raíces de aquel árbol que la mentira consiguió tomar como suyas, y a falta de otro alimento, se puso a roer y a cortar para su sustento las raíces del árbol de la mentira. Aunque el árbol tenía gruesas hojas muy anchas que daban mucha sombra y flores de colores muy alegres, antes de que llegase a dar su fruto fueron cortadas todas sus raíces, pues se las tuvo que comer la verdad. Cuando las raíces desaparecieron, estando la mentira a la sombra de su árbol con todas las gentes que aprendieron sus artimañas, el árbol que, como no tenía raíces, muy fácilmente cayó derribado sobre la mentira, a la que hirió y quebró muchos huesos, así como a sus acompañantes, que resultaron muertos o malheridos. Todos pues salieron muy mal librados. Entonces, por el vacío que había dejado el tronco, salió la verdad que estaba escondida, y cuando llegó a la superficie,
vio que la mentira y todos los que la acompañaban estaban muy maltrechos y habían recibido gran daño por haber seguido el camino de la mentira. Vos, señor conde Lucanor, fijaos en que la mentira tiene muy grandes ramas y flores, que son sus palabras, pensamientos o halagos. Son muy agradables y gustan mucho a las gentes, aunque sean efímeros y nunca llegue a dar buenos frutos. Por ello, aunque vuestros enemigos usen de los halagos y engaños de la mentira, evitadlos cuanto pudiereis, sin imitarlos, nunca sus malas artes y sin envidiar la fortuna que hayan conseguido mintiendo, pues ciertamente les durará poco y no llegarán a buen fin. Así, cuando se encuentren más confiados, les sucederá como el árbol de la mentira, y a quien se cobijaron bajo él, aunque muchas veces en nuestros tiempos la verdad sea menospreciada, abrazaos a ella y tenedla en gran estima, pues por ella seréis feliz, acabaréis bien y ganaréis el perdón y la gracia de Dios, que os dará prosperidad en este mundo, os hará muy honrado y os concederá la salvación para el otro. Al conde le agradó mucho este consejo que Patronio le dio, siguió sus enseñanzas y le fue muy bien, y viendo don Juan que este cuento era bueno, lo mandó poner en este libro y compuso unos versos que dicen así: evitar la mentira y abrazar la verdad, que su daño consigue el que vive en el mal.